Bienvenidos a un vídeo más. Yo soy, y estoy súper contenta de tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que, les aseguro, va a dejar a más de uno con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a hablar de OMG. Sí, así como lo escuchan. Hoy vamos a analizar a fondo la declaración que lo cambió todo, la bomba que explotó y que impactó directamente a Demet Özdemir. Y por supuesto el protagonista de esta historia, Can Yaman. Sé que muchos de ustedes son fans de las novelas turcas, de esas historias llenas de drama, amor y giros inesperados. Y este tema, créanme, tiene todos esos ingredientes. Así que prepárense para conocer todos los detalles, las pistas escondidas y las reacciones que se generaron a raíz de esta declaración. Antes de que sigamos y para que no se pierdan nada, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así siempre estarán al tanto de las últimas novedades del mundo de las novelas turcas y el entretenimiento. Es la mejor forma de no perderse nada. Ahora sí, arranquemos con el chisme. Todo comenzó con una declaración, una frase que aparentemente salió de la nada pero que en realidad estaba cargada de significado y que resonó como un trueno en el mundo del espectáculo. Can Yaman, el galán turco por excelencia, el que nos ha robado el corazón a todas, soltó una bomba. Para entender bien el contexto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo surgió esta historia que cautivó a millones. La serie Erkenci Kuş fue un fenómeno. No solo por su trama fresca y entretenida, sino también por la chispa innegable entre sus dos protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. La química entre ellos era algo palpable, algo que traspasaba la pantalla y que hacía que los espectadores se engancharan a la serie episodio tras episodio. La historia de Erkenci Kuş es la de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una tienda y aspira a convertirse en escritora, y Can, un fotógrafo exitoso y atractivo que regresa a Estambul para hacerse cargo de la agencia de publicidad de su padre. El destino los cruza y a partir de ahí, comienza una relación llena de malentendidos, secretos, celos y por supuesto, mucho amor. La serie se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía sino también en muchos países alrededor del mundo, incluyendo Latinoamérica y Europa. La conexión entre Can y Demet en la serie era tan intensa que los fans, como es usual en estos casos, comenzaron a fantasear con la idea de que la magia que veían en pantalla se trasladara a la vida real. Los rumores de romance inundaron las redes sociales. Las publicaciones en Instagram de ambos eran analizadas al milímetro, cada gesto, cada mirada, cada comentario, todo era interpretado como una señal de que algo estaba pasando entre ellos. Las entrevistas, las fotos en eventos, las apariciones públicas, todo alimentaba la ilusión de los fans. Las Erkenci Kuşers crearon cuentas dedicadas a ellos, compilando fotos, vídeos y hasta fanfics que relataban cómo sería su vida juntos. La emoción y la expectación eran palpables. Pero como suele suceder en estas historias, el cuento de hadas no se materializó. Si bien nunca hubo una confirmación oficial de una relación amorosa por parte de ninguno de los dos, lo cierto es que la conexión entre ellos era innegable. La complicidad, la confianza, la admiración, todo eso se notaba. Y es precisamente en este punto donde entra en juego la declaración de Can Yaman. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que causó tanto revuelo? Pues bien, la frase exacta fue: Demet y yo éramos muy jóvenes y no supimos manejar la situación. ¡Bum! Ahí lo tienen. Una declaración que a simple vista podría parecer inofensiva, pero que en realidad esconde mucho más. Analicemos por partes. Éramos muy jóvenes. Esta afirmación es clave. ¿Qué implica? Que eran inexpertos en el amor. ¿Que no estaban preparados para la fama y la atención mediática? ¿Que la inmadurez les jugó una mala pasada? Tal vez todas esas cosas a la vez. Es cierto que en ese momento, tanto Can como Demet estaban en la cúspide de sus carreras. Erkenci Kuş era un éxito arrollador, y ellos eran las estrellas indiscutibles. La fama, la presión de los medios, la invasión de la privacidad, la obsesión de los fans, todo eso puede ser muy abrumador, especialmente para alguien que no está acostumbrado a ello. La fama, como sabemos, puede ser un arma de doble filo. Por un lado, abre puertas, permite el crecimiento profesional y económico.
Por otro, somete a la persona a una exposición constante a la crítica, a la falta de privacidad y a la dificultad de llevar una vida normal. Para los jóvenes actores, que se enfrentan a este torbellino de emociones y responsabilidades, la situación puede ser aún más complicada. Las presiones externas, los compromisos laborales, la necesidad de mantener una imagen pública, todo puede afectar las relaciones personales y la capacidad de manejar situaciones complejas. Y luego la frase clave: no supimos manejar la situación. Uf. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿A qué situación se refiere Can Yaman? ¿A la presión de los medios? ¿A los celos? ¿A la falta de comunicación? ¿A la imposibilidad de llevar una relación en secreto? ¿A la dificultad de separar la ficción de la realidad? Las interpretaciones son múltiples y, como era de esperar, desataron una ola de especulaciones y teorías. Algunos interpretaron la frase como una confesión de que sí, hubo algo más que amistad entre ellos, pero que no supieron cómo lidiar con la fama y las expectativas del público. Otros, en cambio, pensaron que se refería a la dificultad de mantener una relación privada en un entorno tan mediático. También se habló de la posible interferencia de terceros, de la incompatibilidad de sus personalidades y de la presión de sus respectivos equipos de trabajo. Enseguida, las redes sociales ardieron. Los fans de Erkenci Kuş revivieron la esperanza de ver a sus ídolos juntos. Muchos interpretaron la declaración como una señal de arrepentimiento por parte de Can. Otros, en cambio, vieron en ella una confirmación tácita de que efectivamente hubo algo más que amistad entre ellos. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, debates y análisis. Los fans compartían fotos y vídeos de la serie, recordando los momentos más románticos y emotivos. Se crearon hashtags, se organizaron encuestas y se escribieron miles de mensajes expresando la esperanza de que Can y Demet pudieran, en algún momento, encontrar el camino de regreso el uno al otro. Pero ¿cómo reaccionó Demet Özdemir a esta declaración? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, lamentablemente, no es tan directa como nos gustaría. Demet, conocida por ser una persona reservada en cuanto a su vida personal, no hizo ninguna declaración pública al respecto. No emitió comentarios ni respondió a las preguntas de los periodistas. Su silencio en ese momento fue ensordecedor. Un silencio que para algunos significó indiferencia. Para otros, un intento de mantener la discreción y evitar alimentar más el morbo. Y para otros, una forma de dejar claro que esa historia, que ese capítulo, estaba cerrado. Demet Özdemir, a diferencia de Can, siempre ha sido más cuidadosa con su vida privada. Evita hablar de sus relaciones y prefiere mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Su silencio ante la declaración de Can podría interpretarse como una decisión consciente de no entrar en polémicas ni alimentar especulaciones. Pero la historia no termina ahí. La declaración de Can Yaman también tuvo un impacto en el entorno de Demet. Sus amigos, sus colegas, su círculo más cercano. ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué opinaron? ¿Le dieron algún consejo? Estas son preguntas que, por supuesto, nunca podremos responder con certeza. Lo que sí sabemos es que a partir de esa declaración, la vida de Demet, y la de Can también, inevitablemente cambió. La atención mediática se centró aún más en ellos. Cada movimiento, cada gesto, cada publicación en redes sociales, fue analizado con lupa. Cualquier interacción entre ellos, por casual que fuera, generaba titulares y alimentaba las especulaciones. Y por supuesto, la curiosidad de los fans no hizo más que aumentar. Querían saber qué pasaba entre ellos. Querían saber si había alguna posibilidad de reconciliación. Querían saber todo. La obsesión por saber la verdad sobre la relación entre Can y Demet se convirtió en un tema recurrente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pero como suele suceder en estas historias, el tiempo, al final, lo cura todo. Can y Demet siguieron adelante con sus carreras, protagonizando nuevas series, enamorando a nuevos fans. Cada uno por su lado continuaron construyendo sus vidas, dejando atrás, en cierta medida, esa historia que tanto nos hizo soñar. Can Yaman continuó su exitosa carrera actoral, protagonizando series en Turquía y en otros países, y consolidando su imagen como uno de los galanes más importantes del panorama internacional. Demet Özdemir también siguió cosechando éxitos, protagonizando nuevas producciones y demostrando su talento y versatilidad como actriz. Ambos han rehecho sus vidas sentimentales.
Can Yaman ha tenido varias relaciones públicas, mientras que Demet Özdemir se casó y se divorció recientemente. Esto demuestra que a pesar de los rumores y las especulaciones, ambos han seguido adelante con sus vidas y han aprendido a manejar la fama y las relaciones personales de manera diferente. Sin embargo, la pregunta sigue flotando en el aire: ¿qué pasó realmente entre Can y Demet? ¿Hubo un romance que no pudo ser? ¿O todo fue una simple invención de los medios y de los fans? La respuesta probablemente solo la conocen ellos. Y quizás nunca la sepamos del todo. Lo que sí podemos afirmar es que la declaración de Can Yaman fue un hito en esta historia. Un hito que despertó la curiosidad, que generó debate, que nos hizo soñar y, sobre todo, que nos demostró que a veces, las historias más bonitas son las que nunca terminan. Y es que al final, las novelas turcas y la vida misma, están llenas de misterios, de amores no correspondidos, de finales inesperados. Y eso, créanme, es lo que las hace tan apasionantes. Hemos llegado al final de este vídeo, pero antes de despedirme, quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí. Espero que este análisis les haya gustado, que hayan disfrutado de la historia y que, sobre todo, se hayan divertido. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan sobre la declaración de Can Yaman? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden, por favor, darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es una forma muy sencilla de apoyarme y de no perderse ningún contenido. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.